Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta linda Rapunzel. Miren qué hermosa es. Estamos continuando con la colección de la segunda versión de las princesas mini que tenemos en el canal. Esta es la cuarta princesa que tejemos. Rapunzel mide tan solo 14 centímetros de alto y se teje fácilmente y el resultado es muy lindo, como ven. Les recuerdo que ya tenemos la nueva versión de Blancanieves, de Cenicienta y también de Bella. Estas son las 4 princesas que tenemos hasta el momento. Miren lo lindas que se ven juntas. Así que espero que las quieran tejer a todas. Así va esta colección. Para tejer a Rapunzel les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Rapunzel. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Por tanto, si eres principiante, te recomiendo mucho mi segundo canal, Amis Esenciales. Allí subo tutoriales muy básicos enfocados en personas que apenas estén empezando para afianzar sus conocimientos y que posteriormente puedan venir a realizar los tutoriales de este canal sin ningún problema. El enlace a Mis Esenciales lo van a encontrar en la descripción del video. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y finalmente recordarles que yo no vendo ningún kit para tejer estos amigurumis. Eso significa que si ven alguno con mis patrones en alguna plataforma no son vendidos oficialmente por mí, así que les recomiendo abstenerse de comprarlos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra Rapunzel haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color lila. Con el color lila vamos a hacer una vuelta de cambio de color para que esto se vea bonito. Entonces vamos a empezar tejiendo sobre las hebras traseras 10 puntos deslizados. Y como siempre las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura. Eso quiere decir que ahora vamos para la vuelta número 3 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos tejiendo en blue, es decir, en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Y con el último punto cambiamos al color morado y vamos a hacer nuevamente cambio de color
es decir que tejiendo en bloc vamos a hacer 8 puntos deslizados. Así, y ahora vamos para la vuelta número 7. Vamos a tejer en bloc un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. La vuelta 8 será de los mismos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 9 vamos a hacer 6 disminuciones. En el punto a continuación ya vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena y vamos a cortar la hebra. Estos brazos los uniremos al cuerpo, entonces no es necesario dejar hebra para coser. Tampoco hay necesidad de rellenar los brazos, pero si quieren pueden rellenar solo esta parte de arriba de la manga como para que no pierda esta forma abullonada. Entonces así queda el brazo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Ahora para las piernas empezamos en el color de la piel porque nuestra Rapunzel va descalza, haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 3 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 hacemos un punto bajo, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Aquí con el último punto vamos a cambiar al color lila. Vamos para la vuelta número 11. Y aquí vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos.
En el punto a continuación ya podemos rematar y cortar en la primera pierna, y en la segunda que tejemos igual no cortamos porque seguiremos tejiendo. Vamos a rellenar las piernas. Aquí tenemos ya las dos piernas listas, ya las rellené, y ahora en esta que continuamos tejiendo, para unirlas vamos a hacer 2 cadenas y vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, de tal manera que ambas queden bien hacia el frente, bien ubicadas, algo así. Enganchamos en la otra pierna con cuidado y vamos a hacer la vuelta de unión, que sería la vuelta número 12, y vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo los 12 puntos bajos de una pierna, continuamos haciendo 2 puntos bajos por un lado de la cadena, seguimos con 12 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 28 puntos bajos alrededor de esta vuelta 12. Así queda la unión de las piernas. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 15 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 16 vamos a tejer tomando solo las hebras traseras, es decir, en bloc, y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. A continuación, en la vuelta 17, tejemos normalmente y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. La vuelta 18 será de los mismos 16 puntos bajos. Rellenamos bien. Ahora vamos para la vuelta número 19 y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. En la vuelta siguiente, que es la vuelta 20, ya vamos a unir los brazos. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo los puntos bajos necesarios para llegar a este lateral. En este caso, tenemos que hacer 3 puntos bajos. Y necesitamos 3 puntos que queden aquí sobre este lateral, a través de los cuales vamos a unir los brazos. Entonces recuerden que aquí teníamos 6 puntos bajos al final de cada brazo, y lo que vamos a hacer es, cuidando de que esta parte quede hacia adentro, el cambio de color para que no se note, aplastar esta parte de arriba del brazo
y por los 6 puntos que tenemos allí, atravesar 3 puntos. Entonces, atravesamos un punto bajo aquí, atravesamos otro punto bajo al frente y atravesamos el punto bajo a continuación en el torso, de tal manera que en la aguja nos queden 3 puntos enganchados y vamos a cerrar esos 3 puntos juntos con un punto bajo. Así, entonces repetimos, atravesamos 2 puntos en el brazo, atravesamos el siguiente punto en el torso con cuidado y cerramos con un punto bajo. Y repetimos lo mismo una tercera vez. Y listo, así queda unido ya el primer brazo. Ahora hacemos aquí en el pecho 4 puntos bajos. Aquí ya alcanzamos el otro lateral. Vamos a hacer exactamente lo mismo para unir el segundo brazo. Así, aquí ya unimos los dos brazos y ahora en la base, aquí en el torso, solamente nos hace falta un punto bajo para terminar la vuelta. Y con ese punto bajo, es decir, sin cerrarlo todavía, vamos a cambiar al color de la piel. Así. Y ahora aquí vamos a tejer en blue, es decir, tomando solo las hebras traseras. Esta va a ser la vuelta 21 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. Así se ve el cuerpo, aquí rellenamos el torso ya y ahora vamos para la vuelta número 22 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Así. Aquí vamos a dejar el hilo suspendido por el momento antes de continuar con la cabeza porque primero vamos a hacer la falda del vestido. Entonces para eso tenemos que enganchar el hilo morado tomando el cuerpo de esta forma, enganchar el hilo en las hebras sueltas que dejamos aquí en la cintura. Entonces hacemos un nudo y enganchamos el hilo aquí. En esta parte tenemos un total de 24 hebras disponibles en la cintura y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta y comenzando desde el primer punto en el que enganchamos, hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos en esta primera vuelta. La vuelta número 2 será de los mismos 36 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 3 y vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos.
En la vuelta 4 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así llevamos la falda. Ahora vamos para la vuelta número 10 y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. En la última vuelta en morado vamos a tejer tomando solo las hebras frontales, es decir, en flow, y vamos a hacer los mismos 54 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar este hilo morado. Y ahora vamos a tomar el hilo blanco para hacer el borde de la falda. Vamos a enganchar el hilo blanco aquí en las hebras internas sueltas que dejamos aquí en la última vuelta que tejimos. Enganchamos el hilo blanco nuevamente. Aquí tenemos 54 hebras disponibles y vamos a hacer 54 puntos bajos. Y ahora para la última vuelta en blanco, para hacer el borde, vamos a empezar haciendo un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto, hacemos una cadena y hacemos otro medio punto alto en el mismo punto. Y en el punto a continuación hacemos un punto bajo. Entonces vamos a repetir la misma secuencia. Hacemos un punto bajo. Seguimos con un medio punto alto, una cadena y un medio punto alto en el mismo punto. Y a continuación hacemos un punto bajo. Así se van formando las ondas y vamos a repetir esto en toda la vuelta y nos saldrán 18 puntas en total. Así queda la falda. Ahí ya rematé y corté el hilo, debemos esconderlos. Y ahora vamos a darle forma con los dedos a la falda para que se vea bonita, para que se le formen ondas, algo así. Y listo. Y ahora ya vamos a continuar con la cabeza. Entonces aquí habíamos dejado 9 puntos bajos y lo que vamos a hacer en la primera vuelta de la cabeza, que sería la vuelta número 23, es tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 24, tejiendo normalmente, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos.
Ahora vamos para la vuelta 25 y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 26 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así, este es el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar esta base con los dedos, procurando que estos puntos no se vayan a ver arrugados, que se vean lo más parejos posible. Vamos a rellenar muy bien el cuello y vamos a hacer ahora 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así, y ahora antes de continuar con la cabeza, en este punto vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a tomar primero un par de alfileres y la idea es que ubiquemos estos ojos contando a partir de la última vuelta que tejimos 6 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 6 y 7 con 6 puntos de separación entre ellos. Vamos a ubicar primero el par de alfileres para fijarnos en que los ojos queden bien centrados con relación al resto del cuerpo, que queden bien ubicados en la posición que deben ir. Y una vez tengamos esto así, vamos a proceder a ubicar los ojos de seguridad. Como saben, los que yo uso son ojos planos de 9 milímetros, como estos, y vamos a ponerlos sin los tapones de seguridad todavía. Aquí ya ubiqué los ojos y primero vamos a tomar una hebra de hilo blanco para hacer los detalles de los ojos. Tomamos la hebra de hilo blanco y la aguja lanera y para esta parte blanca de los ojos vamos a sacar el hilo por el punto medio lateral del ojo acá, de esta forma, y lo volvemos a guardar por este punto de acá. Así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así queda la parte blanca de los ojos. Los hilos al interior podemos anudarlos para que se queden en su posición. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo amarillo del mismo color del que vamos a estar haciendo su pelo. Y vamos a sacar este hilo por el punto medio superior del ojo, es decir, por este punto de acá. Y lo volvemos a guardar 2 puntos más allá de donde tenemos el hilo blanco, por acá. Así para la pestaña y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan las pestañas y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo 2 vueltas arriba de donde terminamos aquí esta pestaña, por acá. Contamos 3 puntos y por la vuelta de arriba, es decir, en diagonal, guardamos el hilo nuevamente, así, y lo mismo en el otro ojo. Así quedan los detalles de los ojos de nuestra Rapunzel. Como les dije, aquí en la parte de adentro anudé los hilos para que queden bien en su posición. Y ahora sí vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad
procurando que nos sirvan para fijar también los hilos en su posición. Y ahora vamos para la vuelta número 36 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 37 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora cada que hagamos una vuelta continuamos rellenando. Vamos para la vuelta número 38 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 39 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 40 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Tenemos que rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. En el punto a continuación cerramos con un punto deslizado y una cadena y vamos a dejar una hebra larga porque la vamos a usar para cerrar la cabeza y también para hacer la nariz de Rapunzel. Entonces vamos a tomar la aguja lanera, vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y ahora para hacer la nariz vamos a ubicar los 2 puntos céntricos que tenemos aquí entre los ojos a nivel de la parte inferior de los ojos. Aquí vamos a ubicar esos 2 puntos centrales y sacamos por el lado de uno de esos 2 puntos con cuidado. Acá, así. Jalamos para cerrar bien la cabeza de esta forma. Y ahora vamos a guardar el hilo nuevamente por el punto 2, es decir, por acá. Estos son los 2 puntos centrales para la nariz y nos devolvemos hacia el primer punto, atravesando de esta manera, con cuidado. Y no terminamos de tirar de este hilo, sino que lo dejamos allí un poco suelto y vamos a empezar a dar vueltas alrededor con este hilo de esta forma para marcar la nariz.
Así, aquí le di 7 pasadas al hilo y volvemos a guardar por este punto y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Así. Vamos a tirar de la nariz para acomodarla bien de esta forma. Y algo así sería. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Alamos y cerramos en el centro con un punto deslizado, cadena, y vamos a cortar dejando una hebra para coser estas orejas a la cabeza. Así. Tiramos bien de ambos hilos para que quede bien ajustada la oreja. Así. Y hacemos otra orejita exactamente igual. Aquí ya tengo las dos orejitas listas y las vamos a coser a la cabeza de nuestra Rapunzel. Vamos a coser cada orejita 6 puntos detrás de cada ojo. Aquí en dirección a los ojos vamos a estar cosiendo las orejas en ambos lados. Voy a coserlas y ya les muestro. Así quedan las orejas ya cosidas. Así queda toda la base del cuerpo de nuestra Rapunzel. Y ahora vamos a pasar a hacer el pelo. Para el pelo, en amarillo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 5 y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Esta es la base del pelo y ahora vamos a comenzar a trabajar en mechones. Entonces vamos a empezar haciendo 14 cadenas. Y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 12 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento para hacer 8 mechones más, es decir, 9 mechones en total de 14 cadenas y 12 medios puntos altos.
Aquí ya completé los primeros 9 mechones cortos y ahora nos faltan los 9 mechones largos que son con los que haremos su trenza. Entonces para eso vamos a empezar haciendo 49 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 36 puntos deslizados y 12 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado y repetimos el mismo procedimiento. Así es como queda el mechón. Repetimos lo mismo 8 veces más hasta completar 9 mechones. Así quedó el pelo listo. Rematé y corté en el punto que terminé y el pelo lo vamos a estar ubicando por el revés. Entonces las hebras que habían quedado por este lado las pasé hacia el otro. Y ahora vamos a ubicar el pelo en la cabeza. Lo vamos a estar pegando con silicona líquida. Si ustedes quisieran coserlo también podrían hacerlo sin problema. Entonces aquí tenemos a Rapunzel. Aquí por cierto le hice un pequeño detalle en el pecho con el mismo hilo del color del pelo, así cruzado. Como siempre, les recomiendo mirar las fotografías de los amigurumis finales que subo a mis redes sociales para que puedan ver en estas fotografías de alta calidad cada uno de los detalles y hacerlos lo más parecido posible. Recuerden que me encuentran en Instagram y en Facebook como amistejiendomomentos, @amistejiendo. Entonces, para ubicar el cabello vamos a hacer coincidir el anillo mágico del cabello con el cierre de la cabeza de esta forma y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el primer mechón corto que tenemos acá vaya aquí detrás de la oreja y el siguiente va a ir justo aquí adelante. Entonces vamos a empezar pegando esos dos mechones y lo mismo en el otro lado. Este último mechón más corto va detrás de la oreja y el siguiente va adelante. Entonces pegamos estos dos mechones y pegamos los 9 mechones de atrás de la cabeza hasta la parte gruesa, es decir, hasta esta parte de acá. Pegamos cada uno de los mechones con cuidado, de tal manera que al frente nos queden sueltos 5 mechones. Entonces voy a ubicarlo. Aquí ya tenemos los 5 mechones que nos quedan sueltos al frente y pegué el cabello como les dije. Así se ve por la parte de atrás. Y ahora estos mechones de adelante vamos a ubicar 2 hacia un lado, algo por el estilo, y los otros 3 hacia el otro lado con cuidado. Así los ubiqué yo. Aquí pueden ver cómo estoy ubicando esos mechones, los 3 para un lado y 2 para el otro. Y ahora lo que nos hace falta en el pelo es hacer la trenza. Entonces aquí como tenemos 9 mechones, vamos a tomar 3 para cada uno de los mechones para hacer la trenza. Entonces vamos a trenzar este cabello procurando estirar los mechones lo mejor que podamos para que quede bien hecha. Y aquí ya hice la trenza, así es como se ve. Miren qué bonita se ve. Yo estiré lo más que pude los mechones y de esta manera la trenza quedó un poco más larga que los pies. Y ahora con cuidado vamos a doblar esta trenza hacia alguno de los dos lados de la cabeza. Con cuidado la llevamos hacia un lado o hacia el otro, tenemos que adaptarla lo mejor que podamos. Creo que la voy a ubicar para el otro lado y esta punta de la trenza la pegué también con silicona. Aquí ya la ubiqué, preferí ponerla para este lado y ahora vamos a hacer algunas flores para decorar su trenza.
Entonces, estas flores son muy sencillas de hacer. Vamos a tomar el color en el que queramos hacerlas. Yo estoy utilizando lila en esta ocasión y vamos a hacer una cadena que va a ser el centro de la flor. Ahora hacemos 2 cadenas y en esa primera cadena hacemos un medio punto alto. Ahora hacemos una cadena y cerramos en ese centro con un punto deslizado. Y ahora vamos a repetir lo mismo para hacer los otros pétalos. 2 cadenas, un medio punto alto en el centro, una cadena y un punto deslizado en el centro. Repetimos 2 cadenas, un medio punto alto, una cadena y un punto deslizado y 2 cadenas, un medio punto alto, una cadena y un punto deslizado en el centro. Aquí hacemos una cadena para rematar. No vamos a dejar hebra porque eso también lo vamos a pegar con silicona. Vamos a estirar muy bien ambos hilos para marcar bien lo que es el centro de la flor y que nos quede bien formada, algo así. Y aquí en la parte de atrás cortamos los hilos. Esta también la vamos a pegar con silicona a la trenza. Así queda la flor. Yo hice una flor lila, hice una blanca, una rosada y una celeste. Con 4 florecitas así es suficiente para el cabello de nuestra Rapunzel. Entonces voy a ubicarlas y ya les muestro cómo queda. Y listo, así queda nuestra hermosa Rapunzel. Además de pegar las flores con pintura acrílica amarilla y un pincel fino, pinté el centro de las flores para darle un toque extra a estas flores y que se vean más bonitas. Así las distribuí yo en el cabello. Miren lo bonita que se ve nuestra Rapunzel. Y le apliqué rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y listo. Eso sería todo para el tutorial de Rapunzel. Miren nomás qué linda que es. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Espero que la tejan. Y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben fotografías a las redes sociales, etiquetarme como amistejiendomomentos o @amistejiendo en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.